Feliz instante santo para todos. Bienvenidos a la lectura comentada correspondiente al día de hoy. Vamos a empezar con nuestra habitual invocación. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré en la medida en la que le permita enseñarme a sanar. Estamos en el libro de texto, hoy realizando la lectura del capítulo 3, la percepción inocente, el epígrafe o subcapítulo 1, expiación sin sacrificio. 1. Hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación, que surgió como resultado de la proyección, ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser esto posible? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento de que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? La expiación, como parece que se nos ha enseñado desde la religión, es el pagar esas culpas que parece que cargamos con dolor. Eso es lo que parece que hemos aprendido que es la expiación, esa expiación con minúscula, un término que parece ser usado en la religión. Entonces, si la religión te dice que vas a tener que pagar por tus culpas sufriendo, ¿podrías dejar de sentir temor? ¿Podrías dejar de sentir miedo? Y me dice ahora esta lectura que el miedo precisamente es lo que me está alejando del milagro. Esa idea de separación, ese temor que guardo, es lo que me está alejando de esa mentalidad milagrosa que sé que está en mí. La crucifixión no estableció la expiación con mayúscula. Fue la resurrección quien lo hizo. O sea, el que en esta forma pareciera que Jesús murió, no fue eso lo que definió la expiación. Lo que realmente define la expiación es el hecho de que haya resucitado. Eso entonces me demuestra
que el cuerpo no tiene ningún valor, que todo lo que parece que veo en esta ilusión no es más que eso, que una ilusión. O sea, que la expiación deshace todo eso que en la forma pareció suceder o parece suceder. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido o incluso fomentado que uno de sus hijos viniera a sufrir aquí, como si ese fuese el premio por ser bueno. ¿Cómo podríamos siquiera pensar que eso fue lo que Dios quiso cuando sabemos ya que la voluntad del Padre es la perfecta felicidad para su Hijo? Si Dios hubiese permitido e incluso fomentado eso, ¿de qué clase de Dios estamos hablando? ¿Qué clase de Dios nos estamos imaginando? Esta desafortunada interpretación que surgió como resultado de la proyección ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Por supuesto, si creemos que Dios fue capaz de mandar a su Hijo a esta ilusión a sufrir para limpiar lo que parece ser el pecado de todos. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. Muchas religiones son representadas por esa cruz. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser esto posible? ¿Cómo iba a poder Dios albergar pensamientos de sacrificio, de pecado, de muerte? Es nuestro deseo aparente de seguir pensando que la expiación sí representa sacrificio, tal como parece que lo hemos aprendido en algunas doctrinas. Aclarando que esa es la expiación con minúscula. La expiación con mayúscula, que nos ofrece un curso de milagros, que nos enseña un curso de milagros, es el deshacimiento de todos esos errores imaginarios, de esa locura, de esa culpa que parece que sentimos en esta ilusión, de todo ese miedo que nos causa la idea de recibir un castigo por todo lo que parece que proyectamos. 2. La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. No es muestra de sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico en una escala mayor. Con frecuencia, la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Ni siquiera las palabras tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su inminente valor como defensa. Un ejemplo menos dramático es el de el padre que dice: esto me duele más a mí que a ti, pero se siente exonerado al darle una paliza a su hijo. ¿Crees que nuestro Padre piensa realmente así? Es tan esencial eliminar
cualquier pensamiento de este tipo, que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Y Jesús nos dice, yo no fui castigado porque tú fueras malo. La lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsiones se manifiesta. La mejor defensa, como de costumbre me dice, es no atacar la posición de otro, pero sí proteger la verdad. Y aunque me dice el texto que la verdad no necesita defensas, porque la verdad es lo que es, nosotros sí necesitamos proteger esa verdad en nuestra mente, en esa mente que se cree dividida. Necesitamos proteger esa verdad. Necesitamos pedir guía, pedir la ayuda, pedir que se nos muestre todo eso que nosotros parece que no podemos ver. Pedir que se nos muestre la verdad ante todo eso que vemos que son ilusiones. Pedir que se nos ayude a ver a través de la visión de Cristo, a comprender lo que parece que ahora nos es inconcebible porque estamos acostumbrados aparentemente a ver solo ilusiones. Entonces, proteger esa verdad en nuestra mente sí es necesario. No es muestra de sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. No puedo ir en contra de lo que soy, de mi ser. No puedo pensar que Dios pudo castigar a su hijo, si sé que la voluntad del Padre es perfecta felicidad para su hijo. Este procedimiento es doloroso más en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico en una mayor escala. Con frecuencia, la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de un Dios que persiguió a su propio hijo. Con frecuencia, entonces, ese juicio, esa persecución que hacemos sobre nuestros hermanos, se basa en esta percepción equivocada que tenemos de Dios, en esas ideas equivocadas que tenemos de un Dios que creemos que mandó a su propio hijo a morir, de un Dios que creemos que se basó en el sacrificio para librar a una aparente humanidad de los pecados. Y aquí me da el ejemplo de ese padre que aun cuando le da la paliza a su hijo, le dice, esto me duele más a mí que a ti. Y le da así la paliza a su hijo y se siente exento. Dios no persigue a su hijo. La idea del sacrificio para Dios no existe. Es por eso que me dice que debemos de eliminar toda clase de pensamientos como ese. Y Jesús me aclara que Él no fue castigado, entre comillas, porque fuéramos malos. La lección completamente benévola de la expiación nos enseña que cualquiera de estas cosas distorsionan la realidad. Porque la lección que la expiación con mayúscula nos da es que esto es una ilusión y que lo que parece suceder aquí no es más que un error imaginario. Que cualquier idea nuestra de dolor, de sacrificio, de pena y de muerte no es más que ese concepto equivocado de expiación con minúscula en donde creemos que hay que sufrir, que el dolor va de por medio, que es necesario el sacrificio. Jesús viene a enseñarnos que la expiación con mayúscula es el deshacimiento de todo eso que creímos que era. Es el liberarnos de todo eso que parecen ser los efectos, entregándole al Espíritu Santo nuestra mente
para que encuentre la causa y la sane, para que nos haga reconocer que ese error al que parece que nos aferramos no es más que parte de la ilusión, no es más que parte de eso que creemos ser, de ese personaje del sueño. 3. La afirmación mía es la venganza, dice el Señor, es una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado, entre comillas. Ese pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. Él no creó ni tampoco sustenta ese pasado. Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Dice Jesús. Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección. Este tipo de errores es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Quizás por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar, pero siempre es posible tergiversar los símbolos, si así se desea. La afirmación entonces mía es la venganza no es de Dios, porque el Padre no conoce la venganza, no conoce el pecado, no conoce el mal, solo ve a su Hijo perfecto, que está dormido en un sueño, pero sigue siendo su Hijo perfecto. Y nosotros desde nuestra santa mente seguimos reconociendo al Padre, aunque en esta ilusión parece que lo hemos olvidado. Aunque en esta ilusión parece que estamos completamente aislados, separados del Padre. Eso es solamente en este sueño. Seguimos siendo uno con Dios, seguimos siendo una extensión de los pensamientos del Padre. Mía es la venganza, dice el Señor, es una percepción falsa mediante la que uno le atribuye a Dios lo que uno cree que es. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo estoy atribuyéndole al Padre todo lo malo que yo creo haber hecho en esta ilusión. ¿Por qué? Porque creo que este mundo es real. Porque creo que lo que parece haber pasado aquí es real. Porque creo en esas acciones, en todos esos pensamientos que he materializado, que me he aferrado a ellos y que los quiero conmigo, que no los quiero abandonar. Entonces, desde ese pensamiento en donde me creo pecador, especial, diferente, malo, desde ahí creo entonces que merezco un castigo y me invento el concepto de un Dios malvado, de un Dios castigador. Pero eso, todo lo que yo me invento en esta ilusión, no tiene nada que ver con Dios. Dios, el único que existe, el Dios que es amor, que es todopoderoso, todo abarcador, que es mi Padre, no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de esas malas acciones que hayas creído haber hecho en esta ilusión. ¿Por qué no tiene nada contra ti? Porque Dios te sigue viendo como su santo hijo. Nos sigue viendo a todos como sus santos hijos, perfectos, impecables. Solo que se da cuenta que su hijo está dormido. Y pues que en ese sueño, sueña lo que quieras soñar.
pero ese lazo que une al padre con sus hijos jamás se ha roto. Sigue estando intacto, perfecto. ¿Cómo sería entonces posible, dice Jesús, que me hubiese acusado a mí por esas malas acciones? ¿Cómo pudo Dios entonces hacer que su hijo pagara por unas malas acciones que fueron ilusorias, que parecen haberse cometido en el sueño? Porque en la perfección del Padre creamos con Él, somos uno con Él. El pecado no existe. No hay ni una sola idea de carencia, de necesidad, de muerte. No proyectamos, extendemos desde el amor del Padre. Ese tipo de error, pensar que ese Dios, que es el Todopoderoso, el Creador, nuestro Padre, puede tener pensamientos de sacrificio, es el error responsable de que nosotros entonces veamos a Dios tan distante a nosotros. Es el error entonces que da lugar a que yo quiera mejor verme separado y verme diferente, porque imagínese si me veo al lado de un Dios que me puede castigar. El mismo error de la creencia de que Dios expulsó a Adán del paraíso del Edén. Quizá por eso piensas que a veces no te estoy guiando bien, dice Jesús. Porque tenemos tantas ideas en esta ilusión en relación a lo que Dios es, que parece que no logramos comprender que en Dios no hay maldad, que en Dios no hay sacrificio, que en Dios solo hay perfección, que Dios es el amor mismo y que yo soy su santo hijo. Parece que tenemos tantas ideas, tantas proyecciones en esta ilusión de lo que la voluntad de Dios es, que creemos a veces incluso que eso que parece pasar en este mundo de ilusiones es la voluntad de Dios. He tomado las máximas precauciones, dice Jesús, para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar. Pero al final de cuentas las palabras son símbolos. Así que esos símbolos podrán distorsionarse si nosotros así lo hacemos. Si nosotros nos aferramos a lo que parece que hemos aprendido en esta ilusión, en vez de silenciar nuestra mente y tomar todo lo que Jesús nos está enseñando, en vez de silenciar nuestra mente y pedirle esa guía al Espíritu Santo que nos ayude a ver las cosas como Él las ve. 4. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación a que debes de ser misericordioso tal como tu Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar, y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. Dios desconoce el sacrificio. ¿Qué va a conocer de sacrificio un Dios que es pleno y todo abundante? ¿Qué va a conocer de sacrificio un Dios que es todo abarcador? El hecho de que en esta ilusión yo me haya inventado en mi mente falsos dioses que
me obligan a sacrificarme, eso es una historia diferente. Pero Dios, el Creador, es todo abarcador y no tiene noción de lo que es sacrificio. No tiene noción de lo que es error. Desconoce la idea de pecado a la que parece que yo en esta ilusión me aferro tanto. Procede únicamente del miedo y de los que tienen miedo, esa idea de sacrificio. Procede únicamente del miedo y de los que tienen miedo. Y los que tienen miedo pueden ser crueles. Quienes tienen miedo creen entonces que tienen que estar listos para atacar, que tienen que estar a la defensiva. Y creyendo entonces que estando a la defensiva estarán mejor, planean todos sus ataques. Le llaman a esos ataques defensa propia, pero son ataques, como cualquier otro ataque. Quien tiene miedo puede ser cruel. Cualquier forma de sacrificio es una violación a la exhortación que nos hace Jesús de ser misericordiosos tal como el Padre lo es en el cielo. Cualquier forma de sacrificio viola eso a lo que Jesús nos exhorta, a que seamos misericordiosos. Y nos dice que a muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de esto. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes, porque aterrorizar es atacar. Y como resultado de ello, se produce un rechazo a lo que esos maestros están enseñando. Haciendo así entonces que el aprendizaje no surja como debe surgir. 5. Se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mas quienes representan el Cordero manchado de sangre no entienden el símbolo, no entienden lo que este símbolo significa. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia, dice Jesús. El león y el cordero, tendidos el uno junto al otro, simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que coexisten naturalmente en paz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. Una mente santa reconoce su verdad y en ello radica su fuerza. En ello radica su invulnerabilidad. El cordero junto al león significa la mansedumbre del Hijo de Dios, que por ser manso es fuerte. No necesita defensas porque sabe que es invulnerable. La fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que coexisten naturalmente y en paz. Si yo creo que necesito defenderme, significa que creo que soy vulnerable. Si yo entonces me creo vulnerable, voy a sentir miedo entonces. Creo que alguien puede atacarme, creo que alguien puede hacerme daño, y desde ese miedo puedo ser cruel. Sin embargo, desde el reconocimiento de que la fuerza está en mí y la mansedumbre también, puedo estar en paz. Una mente pura conoce la verdad y en esto radica su fuerza.
Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Desde esa inocencia ven al Padre. No ven malicia en ninguna parte, no ven necesidad de crear defensas, de armar frentes para defenderse, sino que desde esa mansedumbre reconocen que son fuertes, reconocen que la fortaleza de Dios está con ellos. Y desde esa mansedumbre, desde esa perfecta paz, desde esa inocencia, podrían ver alguna señal de ataque, podrían tener alguna señal de incomodidad. 6. La inocencia es incapaz de sacrificar nada porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. No puede proyectar, tan solo puede honrar a otras mentes, porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. El Cordero quita los pecados del mundo, entre comillas, en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno, en el que el significado de la expiación es perfectamente obvio. La expiación carece por completo de ambigüedad, es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver, para los que deciden entonces aferrarse a la forma. La inocencia no proyecta. La inocencia solo ve inocencia. Y eso es lo que es la expiación. La expiación ve que ese error es imaginario, entonces sencillamente lo descarta. Solo ve inocencia, ve al Santo Hijo de Dios tal como fue creado. Solo ve perfección en él. La inocencia es incapaz de sacrificar nada porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger la plenitud. Eso que ya tiene. La mente inocente no sacrifica porque ya se reconoce como inocente. No puede proyectar. La inocencia no proyecta. Tan solo puede honrar a otras mentes que ve como ella misma. El Cordero de Dios quita los pecados del mundo en el sentido en el que el estado de gracia y de inocencia es uno para todos. Es uno. Entonces, esa figura del Cordero de mansedumbre de la que se nos hablaba en el párrafo anterior es el reconocimiento de esa impecabilidad en mí y en todos mis hermanos. Es por eso que la expiación deshace todos esos errores, cualquiera que sean, porque en esta ilusión parece que estamos viendo grados, niveles, dificultades. Parece que vemos cosas que son más fáciles y otras que son más difíciles. Desde la expiación simplemente se reconoce ese estado de inocencia, ese estado de gracia que es uno. Eso es lo que la expiación es. Es perfectamente inequívoco, me dice, porque existe en la luz ese reconocimiento de que mi hermano es impecable, ese reconocimiento de que todo lo que parece que hice o que hizo mi hermano fue solamente en la ilusión, por lo tanto realmente nunca pasó. Eso
es el perdón que yo ofrezco con la ayuda del Espíritu Santo a todas las ilusiones. Y por cada perdón entonces que voy ofreciendo, voy quitando toda esa oscuridad que había puesto encima de mí o encima de mi hermano, voy quitando toda esa oscuridad. Y voy entonces viendo la luz. Me dice que la expiación carece de ambigüedad y que es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Porque cuando yo decido entonces liberarme o liberar a mi hermano de toda esa oscuridad a la cual yo me había aferrado, pues simplemente reconozco que todos esos fueron errores imaginarios. Únicamente los intentos de ocultarlas en las tinieblas hacen que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. Si yo quiero seguirme aferrando a esa idea del error, pues me aferro a la idea del error y me mantengo viendo las tinieblas, me mantengo viendo la forma, me mantengo viendo la ilusión y sigo creyendo entonces que mi hermano es un pecador. Sigo creyendo entonces que yo soy culpable. Sigo justificando entonces el que pueda sentir miedo en esta ilusión, porque me aferro a todo eso que no es real. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. Yo elijo si quiero entregarle al Espíritu Santo todo para que sea disuelto o si quiero seguir aferrándome a los errores. No juzgo a mi hermano, juzgo lo que parece que fue su acción y eso entonces lo veo como un error. Yo decido entonces si entrego al Espíritu Santo ese error que estoy viendo o si me lo guardo. Si quiero seguir cargando con él, si quiero seguir viendo tinieblas, yo elijo. 7. La expiación de por sí solo irradia verdad. Es, por lo tanto, el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. No podría hacer eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuera la perfecta inocencia. La inocencia es sabiduría, porque no tiene conciencia del mal, y el mal no existe. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La resurrección demostró que nada puede destruir a la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de oscuridad. La expiación es, por lo tanto, una lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé son ciertas. Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. La expiación de por sí solo irradia verdad. La expiación solo irradia verdad porque me recuerda el ser que soy. Porque me recuerda que sigo siendo ese espíritu perfecto, amado, eterno, siempre en total y absoluto estado de gracia. Es, por lo tanto, la máxima de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. Derrama únicamente bendiciones, reconoce al Santo Hijo de Dios como lo que es. Reconoce que cualquier cosa que el Hijo de Dios creyó haber hecho, no es cierto, forma parte de la ilusión. Es por eso que es la máxima, el epítome de la mansedumbre. O sea, lo máximo de ese ser manso. Y me recuerda que los mansos
verán el reino del cielo. Que los mansos gozan de la paz de Dios. ¿Por qué? Porque reconocen su ser, porque reconocen que no son vulnerables, que son los santos hijos de Dios, que son todo abarcadores, que no les falta nada. No creen en la carencia, no ven diferencias, no creen en el pecado, no apoyan el error. La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal, y el mal no existe. Desde la inocencia, entonces, es imposible aferrarnos a una idea, dar cabida a pensamientos de maldad. Entonces, si no creo esos pensamientos, simplemente no existen. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. Reconoce al Santo Hijo de Dios como lo que es. La resurrección demostró que nada puede destruir la verdad. La resurrección demostró que el Hijo de Dios es eterno, que todos esos errores son imaginarios, que la muerte no existe. Y me dice Jesús que el bien puede resistir a cualquier clase de mal, que la luz puede disipar cualquier clase de oscuridad, que la expiación es la lección perfecta, que si tan solo pudiéramos nosotros entender esas lecciones que Él ya nos enseñó, aceptar todo lo demás sería muy sencillo. Si con eso que ya Él nos enseñó, pudiéramos nosotros generalizar todo lo demás que parece que vemos, todo lo demás que parece que pasa, si pudiéramos distinguir la verdad de la ilusión a como Él lo hizo, haría que nos liberemos de todos esos aparentes errores. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. 8. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. En ese estado mental, tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico, Dios es un hecho. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. Así fuimos creados, santos, inocentes, perfectos. En ese estado es como reconocemos a Dios. En ese estado es cuando nos damos cuenta, nos hacemos conscientes de que Dios no es algo simbólico, de que Dios es un hecho. Y al reconocer entonces al Padre como lo que realmente es, me reconozco yo como su santo Hijo y reconozco a mis hermanos en esa santidad. Ahí entonces me doy cuenta de que la expiación es la única ofrenda apropiada para darle a mis hermanos. Ahí reconozco entonces que esa es la única ofrenda que puedo dar en el altar de Dios, en mi santa mente. El entendimiento de los inocentes es la verdad, porque la inocencia es sabiduría, porque la inocencia no tiene conciencia del mal. Por lo tanto, la inocencia no ve error. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. Me lleva Jesús a reconocer en esta lectura que esa idea de sacrificio
que tenemos para deshacer todas esas culpas con las que parece que cargamos no tiene ningún sentido. Me lleva a darme cuenta que la expiación no lleva consigo ningún sacrificio, que la expiación es solamente el deshacimiento de todas esas cosas que imaginamos, de todas esas ideas de la ilusión a las que quisimos aferrarnos. Nos aferramos tanto a ello que lo vimos como un error, que quisimos verlo como un pecado. Me enseña que la expiación depende de mi decisión de ver a mi hermano como lo que realmente es, de ver a mi hermano como ese santo Hijo de Dios que es inocente, como ese santo Hijo de Dios que es perfecto, que ha sido así siempre. Me lleva a reconocer también que yo puedo insistir en querer ocultar en las tinieblas todo lo que yo quiera ocultar ahí, que soy yo quien elige ver o no ver esa inocencia en todo y en todos. Yo no fui castigado porque tú fueras malo, dice Jesús, aclarándonos que todo ese concepto de expiación con minúscula que teníamos hasta ahora no tiene ninguna validez en esto que Él nos está enseñando. La expiación es el deshacimiento de todos esos errores imaginarios. Y yo elijo entonces entregarle al Espíritu Santo todos mis pensamientos, porque quiero tener nuevas vivencias que me hagan percibir de manera diferente lo que parece que veo en esta ilusión. Porque quiero entender todo lo que Jesús me ha enseñado. Porque quiero comprender que el Dios que me ama y al que amo no me pide ningún sacrificio, ni lo ha pedido nunca, ni lo pedirá jamás. Hemos hecho la lectura del capítulo 3, la percepción inocente, el epígrafe o subcapítulo 1, expiación sin sacrificio.